estar aquí. Ah, Vamos a ver, voy a compartir pantalla, si puedo. Adelante, Ok, doctor Napier. voy. Ajá. Ok, perdón. Aquí están. ¿Se ve? Sí, Perfecto. correcto. Ok, fantástico. Muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor estar aquí y el Congreso ha sido fantástico. Me dejó pensando la ponencia anterior, tantas cosas que necesito ahora porque tengo tanto estrés por todas estas cosas que están pasando y hay que cuidarse bien. Bueno, voy a tratar de poner nuevas ideas, cosas nuevas. Algunas son nuevamente, no quiero ofender a nadie, pero son preguntas económicas que tenemos que hacernos en nuestra sociedad y hay que tenerla afuera, que hay que sacarla afuera. Muchas cosas no es una tarea de economía que estoy poniendo, pero sí es un reto que tenemos los próximos años y tiene que ver con esto de la política fiscal en los tiempos de COVID y no solamente en tiempos de COVID, sino en lo que viene. Y de esta manera vamos a tocar tratando de mantener el tiempo que tenemos. Ok, los estudiantes de economía todos sabemos que hay tres herramientas que son las usuales para la gestión de lo que son la gestión macroeconómica. Una que es la política monetaria, otra la política fiscal con sus estabilizadores automáticos y la política cambiaria que ha perdido un poco más de relevancia, pero no se preocupen, ya se les explico rapidito, ¿no? Vamos a ver en cuanto a la política monetaria tiene que ver con los bancos centrales. Hoy día son independientes del gobierno y ellos trabajan con ciertas metas, unos objetivos macroeconómicos que tienen para utilizando una serie de factores como la masa monetaria o el coste del dinero, que ya sea la tasa de interés o el monto de dinero que hay en los bancos, para manejar la economía. Ellos independientemente tienen ciertas funciones como son la de mantener una estabilidad de precios, la de tratar de ayudar en la generación de empleo y de gestionar el crecimiento económico. Estas cosas, hay dos tipos de política monetaria, una que es expansiva y una que es contractiva. La expansiva es cuando los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, baja las tasas de interés y esto aumenta la cantidad de dinero en el sistema, lo que a través de préstamos, a través de gastos, que aumenta la capacidad de gastos, esto aumenta la inversión y el consumo, lo cual aumenta la demanda agregada, produciendo un aumento de precios, empleo y en el Producto Interno Bruto. Esta política expansiva se usa cuando hay que acelerar a la economía. Y aquí lo vemos gráficamente. Una economía donde está la demanda agregada, lo que hace es que aumenta la demanda agregada, lo que aumenta el nivel de precios y aumenta el Producto Interno Bruto. El efecto negativo de esto es que esto causa inflación. Usualmente la política monetaria trata de mantener un nivel de inflación establecido que ha ayudado bastante a mantener el nivel de precios. Lo mismo que tenemos otro tipo de política monetaria es aquella, la contractiva, donde la cantidad de dinero se reduce a través de un aumento en los tipos de interés. Cuando la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, esto reduce el nivel de préstamos, reduce la capacidad de gastos, lo cual reduce el consumo y la inversión, bajando la demanda agregada, resultando en una desaceleración del PIB, en una desaceleración en la generación de empleo y una caída en los precios. Eso baja la inflación. Estas herramientas, la política monetaria nos ayuda a estabilizar la economía cuando hay mucha inflación. Cuando hay mucha inflación, entonces lo que pasa es que se hay política monetaria contractiva para reducir la inflación. Cuando hay poca inflación o poco empleo, se aumenta la política expansiva, se torna expansiva y eso aumenta generando un poquito de inflación. Esta es una de las herramientas que existe ahora mismo. La segunda es la herramienta de la política fiscal. La política fiscal, a diferencia del Banco Central, que es independiente del gobierno,
¿ok? La política fiscal es una disciplina de la política económica que está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y de su administración. Esa está en manos del gobierno y tienen que ver con el gasto público y con la tasa de impuestos, con las tasas de impuestos. Aquí el Estado es el que decide, aquí sería el gobierno nacional, decidiría a través de el aumento en el gasto público, también lo mismo hay, expansiva y contractiva. La expansiva es un aumento en el gasto público o una bajada en los impuestos. Esto aumenta la resta disponible, elevando el consumo y la inversión, lo que eleva la demanda agregada, generando actividad económica. La contractiva es lo mismo, pero a través, si hay un aumento en los impuestos o una bajada en el gasto público, eso reduce la renta disponible, reduciendo el consumo y la demanda agregada y produciendo una desaceleración en la economía. Esto es muy importante porque esta política ayuda, ahora veremos porque nos ha ayudado y está entrando en una nueva dinámica en estos años. Hay una cosa que se llama, unos factores que se llaman los estabilizadores automáticos. Los estabilizadores automáticos es muy importante porque son elementos dentro de la política pública que permiten una estabilidad, que la gente no le vaya tan mal cuando hay una recesión o cuando hay una aceleración. ¿A qué me refiero? Tienen que ver con los subsidios y con los impuestos. En un país donde la tasa de impuestos va en la medida que uno aumenta los ingresos, cuando hay una caída de ingresos, una recesión, hay una caída de ingresos, lo cual nos hace a las personas pagar menos impuestos y eso suaviza la caída de la recesión dentro del país. Lo mismo que los subsidios. En la medida que hay recesión, ciertas personas pasan a nivel de subsidio y luego eso ameliora mucho la actividad de allí. Estos son estabilizadores automáticos que no tienen que ver, que no trabajan, que no necesitan que el gobierno tome una decisión sobre la política, ¿no? Pero estas políticas no han sido usadas siempre, ¿ok? Son diferentes, han tenido diferencias de importancia en los tiempos. La primera es, hasta 1800, todos los países tenían oro, se basaban en el oro, y esto tenía una política monetaria muy débil. Las tasas de interés no respondían a los cambios en los ingresos ni a la inflación. ¿Por qué? Porque todo lo que se podía gastar tenía que estar respaldado por oro. Las tasas de cambio fijo versus el oro, todo tenía que ser con oro. Y ahí la política fiscal también, el gobierno no podía gastar más que lo del oro que tenía en los bancos. Pasó un periodo de interguerra, desde el 14 hasta el 44, donde se trató de cambiar esta tasa, se hicieron papeles, nuevas monedas, Alemania pasó y Estados Unidos y Europa también, pero eso generó mucha hiperinflación y problemas, lo cual después de la guerra se creó el Bretton Woods, el acuerdo Bretton Woods, donde todos los países iban a tener se iban a pegar, a marcar con el dólar y el dólar podían tener un margen de 1% en relación y el dólar iba a estar respaldado por oro. Entonces aquí tenemos una política monetaria moderada porque se está basando en relatividad con el oro, pero los países tenían más flexibilidad. Había falta de cooperación para los reajustes en los desbalances de la economía. Había algunos países tomaban ventaja de esto y no devaluaban su moneda, poniéndole presión al sistema. Todo esto llevó al colapso. En cuanto a la política fiscal, era fuerte, porque ahí los países después de la guerra usaron mucha política, gasto público para ayudar a salir a los países de la recesión, de la crisis del periodo posguerra, y estaba limitada por los pagos, pero había mucho interés en eso y se impulsó mucho la política fiscal, se creyó y dio buenos resultados hasta 1971. ¿Qué pasa? En resumen, de ahí es que la política fiscal primero no había
no había manera de controlarla. Después entró con Keynes. La revolución fue una revolución fiscal. Todo el gobierno, los gobiernos entendieron que debían gastar cuando había recesión para poder sacar al país de la recesión rápidamente. Sin embargo, ya hacia los 70 había problemas y entonces entra en el 68 Milton Friedman, el nuevo concepto de monetarismo, donde reta la idea de la curva Phillips, diciendo que la inflación realmente con el desempleo era cuestionable y entran otros conceptos. Durante ese periodo hay un alza de inflación en el mundo que no se pudo contener a través del gasto público ni de los impuestos. Entonces, el presidente del Banco de la Reserva Federal en 1977, Paul Volcker, hace algo nuevamente innovador, que era subir las tasas de interés alto y ayudar, y así contiene la inflación. Esto es replicado a nivel global y los economistas ponen a un lado la parte de la política fiscal y se enfocan en la política monetaria. Y eso es lo que ha pasado en todos estos años, que de ahí han cambiado. Desde el 71 al 2008, la política monetaria fue la mayor, tenía la mayor el enfoque. Todo el mundo pensaba en Banco Central, porque pierde la importancia de la política fiscal. Los bancos centrales toman relevancia, comienza un consenso también hacia un orden fiscal, donde entran las leyes de responsabilidad social empresarial, de fiscal y todas estas cosas, y las tasas de cambio son flotantes. Sin embargo, dos eventos, la crisis monetaria en el 2009 y la crisis de ahora del COVID en el 2020, perdón, no era 2021, nos hacen cuestionar y ha ayudado a traer de nuevo lo que es la política fiscal. Las críticas que hay de la política fiscal, de la política pública, en cuanto que el gobierno, el impacto del gasto público, de las tasas, son 5 por lo menos, que es el efecto desplazamiento, que cuando el gasto público entra, puede desplazar la inversión pública. También o la inversión privada también. Hay una que se llama Mundell-Fleming, que es que en la medida que el gasto público entra, los consumidores importan más y desplazan las exportaciones. Otra crítica es que se llama equivalencia ricardiana, donde las personas, viendo que el gobierno se está endeudando al hacer gasto público, ellos van a limitar su consumo y para pagar su deuda futura. Tenemos otra que es que los multiplicadores fiscales pueden ser mínimos, casi cero. Eso es si hay un efecto multiplicador en el gasto público, pero puede ser cero. Hay algunos economistas que cuestionan esto. Y el otro es que el tiempo de tomar la decisión es muy lento. Y la gente cuando aprueban, por ejemplo, la reducción de los impuestos o el gasto público, toma mucho tiempo. Ya quizás el ciclo económico ha cambiado y eso limita la capacidad de respuesta de la política fiscal. Importante que vemos, perdón por todos estos conceptos base, pero había que entender cómo está pasando, que en la crisis del 2009, tenemos la crisis hipotecaria, el PIB en Estados Unidos se redujo 4.3, había desempleo, el valor de las casas cayó, hubo tanto problema, muchos problemas, diversos problemas en la economía, y el comercio global se cayó y fue sincronizada también, aceptando todos los sectores por igual. La política monetaria comenzó la Reserva Federal a bajar las tasas de interés hasta que llegó a cero. Entonces entran en lo que se llama la trampa de liquidez, que no importaba qué se hacía, no se podía mover la economía. Se desarrollan nuevas políticas monetarias, que es lo que se llama la flexibilización cuantitativa, donde ellos compran bonos de largo plazo para que las tasas de interés de corto plazo suban. Hizo también una compra de acciones de compañía. Eso lo hizo fuera de lugar en conjunto con la tesorería, porque la Fed no tiene no puede comprar acciones de compañía. Estas son cosas que fueron innovadoras debido a la presión que hubo por la crisis hipotecaria. En cuanto a la política fiscal, comienzan los conceptos, la gente a pensar, hey, podemos hacer esto, debemos invertir, debemos hacer el gasto público, porque recuerden que mucho de esta, durante el periodo de la política monetaria,
se buscaba mucha austeridad, era mantener el gasto público, contener el gasto público, porque eso era la clave. Ahora aquí se hace unas medidas fiscales que entran. El Estados Unidos bastante. La G20, el G20 y el G7 incorporan estímulos a nivel que a nivel global resultaron en estímulos lograron el 2% del PIB global. Todos estos cambios comenzaron a cambiar la medida en que pensábamos acerca de la crisis y de la política fiscal, y ayudó bastante. Es importante que durante ese año hubo un presupuesto de 1.8 trillones de dólares que se estaba proyectando para que ayudara a mejorar, a reducir la economía, pero por el miedo a usar la política fiscal se usaron 900 millones. Y eso es una de las cosas que causaron que se le culpa por el rezago económico. Recuerde que estábamos creciendo después de la crisis muy lento. Esa es una de las partes que todos los países, cierre de sectores y empresas, comercio global cayó, la política monetaria las agarró con las tasas de interés abajo, entonces no había tampoco mucha flexibilidad de hacer nada. La política fiscal, aquí ya el gobierno cambia y toma medidas fiscales más seguras, dadas las respuestas que hubo en el 2000, pero esta vez en vez de buscar un intermediario, de darle la plata a los bancos para que los bancos prestaran, esta vez se le da directamente a las empresas, directamente a los consumidores, directamente al sector de salud. Todas las economías avanzadas de préstamos y créditos especiales. Esto es sin precedentes, dada que la política fiscal no se venía dando en ningún momento anteriormente y había sido descartada. Esto es muy importante porque ya vemos que algunos resultados es que la mayoría de los países ya se están recuperando, pero ha ocurrido un deterioro en las finanzas. Diferencia entre 2009 y 2020 es que una de las crisis financieras que afectó el crédito y la liquidez y afectó el sector financiero primero y después permeó a los demás y fue sincronizado, afectó a todos los sectores por igual. La otra es la crisis de salud, que afectó la liquidez y en menor escala el crédito, afectó el sector real y los servicios, impactó asíncrono porque pegó primero en diferentes sectores, diferentes países a la misma vez. El estímulo fue integral y amplio a la empresa y a las personas y afectó principalmente el sector de servicios. Aquí vemos que en estos años, hoy, la política monetaria y la política fiscal ya se consideran herramientas nuevamente para gestionar la economía. El FMI, el Fondo Monetario, cambió su posición, el G20 cambió su posición. Ya los países están cambiando su posición viendo que el gasto público y el endeudamiento es muy importante. Sin embargo, este punto, ¿qué pasó en Panamá? Vamos a ponerle aquí, ¿qué pasó en Panamá? Hubo una contracción del PIB, ya ustedes lo saben, no voy a poner muchos números, construcción, actividades inmobiliarias, todo esto cayó. Sin embargo, la política fiscal, ¿qué hizo? El gobierno mantuvo el nivel de gasto público, modificó la ley de responsabilidad social, fiscal, se activaron los estabilizadores automáticos con esta caída del PIB. También el gobierno asignó fondos para salud, fortaleció la capacidad crediticia de los bancos, fortaleció a las pymes y resultó, sí, en un deterioro de las finanzas, pero con un plan de estabilización. Son cosas importantes que hay que tener, porque a nivel global lo que tenemos que ver es que el COVID-19 lo que hubo que decidir fue el cierre de la economía, o sea, y todos los países no respondieron igual. Algunos más lentos, como el Reino Unido, tuvo un gran impacto social porque después se infectaron un montón de gente y la parte lo pagó económicamente también, eso es su economía. Algunos países más rápidos como China tuvieron menos impacto social pero más económico un tiempo, pero nuevamente avanzaron. ¿Cómo se decide? El problema que viene aquí, que nos trae a reducir esta sociedad y lo que le he estado diciendo, cómo ligamos todo esto, es cómo se decide
en un mercado en el cual no hay precios para decidir cómo asignar los valores, los recursos, valorando la salud o la economía. ¿Cómo decidimos eso? Y lo pongo en un problema económico. Debemos, que vienen con cuestionamientos éticos. A ver, salvar la mayor cantidad de vida. Entonces, si eso es nuestra meta, ¿en base a qué? Porque no hay mecanismos de precios que nos digan qué vida es más importante. Lo mismo, salvamos a la economía, ¿en base a qué? ¿Qué empresas más importantes para salvar? ¿Qué sectores vamos a salvar? Todas estas son preguntas que tienen que ver con la ética y con la economía y con el entorno que vamos a ver en los próximos meses. Por un lado está lo ético. Dada la escasez de recursos que tenemos en el presupuesto, sería para salvar a todos. ¿A quién salvamos? ¿A los ancianos? ¿A los jóvenes? ¿A los enfermos terminales? ¿A la gente que apoyó? ¿A los doctores? ¿Cómo lo hacemos? Esa es una pregunta que hay que hacer. Si es que vamos a salvar la mayor cantidad de vidas. Por el lado económico, dada la escasez de recursos, nuevamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salvar a todas las empresas? ¿Debemos salvar el grado de inversión? ¿Al gobierno? ¿Debemos salvar los trabajos? Entonces, la otra pregunta es, ¿vale la pena el endeudamiento si se muere la mitad de las personas, pero sobrevive la economía? ¿O viceversa? Estas son preguntas profundas. Si ustedes se ponen a pensar cómo se asignaron los respiradores, cómo se asignaban las vacunas, todas estas son preguntas que tienen que ver con ética y económica, principios que nos hacen humanos y a la vez nos socializan porque se necesitan las dos cosas para trabajar. La propuesta que estamos haciendo es esta, que deben hacerse, esto que va a ser, porque no va a ser la última pandemia que vamos a vivir, o los últimos eventos. Entonces, tiene que ver, la propuesta es que hay que ver una combinación de factores éticos y económicos. Por la parte ética, dependiendo del criterio del tomador de decisiones, ¿ok? Ya sería un grupo especial que se ha integrado, que ellos tienen que ver, que va a segmentar ciertos factores, y sacando fuera cualquier factor que sea de raza, religión o casta social o estrato social, ¿ok? Se puede diseñar una escala asignando valores a factores como que es la capacidad de recuperación de la persona o un concepto como años vida, ya sea que un joven, por ejemplo, de años productivos que tengan ahí, o algo como la importancia para la sociedad. Si hay alguien que es especialista en técnico y que falta mucho, quizás ese se le puede dar una asignación o un doctor especial. Y también otro factor por retribución por ayuda, si es una persona, una enfermera, una persona que está apoyando a mejorar la pandemia, a controlarla. Esos valores éticos pueden generar una escala. Y también, por otro lado, podemos hacer lo mismo con la parte económica. Fuera de factores, quitando los factores de raza, religión o estrato social, se diseña una escala de valores como la generación de capacidad de generación de ingresos, lo que es una estabilidad política, económica que se pueda dar, que pueda traer, o una generación de salarios, porque estas son decisiones que vamos a tener que vivir en el futuro, pero no se puede ser de un criterio del aire, tiene que tener alguna regla, tiene que tener alguna lógica. ¿Quién decide quién persona va a tomar un tratamiento o no? ¿Quién decide cuánta plata se debe asignar a la salud y cuánta se le debe asignar a salvar una empresa? Estas cosas son preguntas profundas que vamos a tener que estar desarrollando en los próximos años para poder mantenernos en esta sociedad. Aquí desarrollé una plantilla que dice, por lo menos más o menos para una guía, que sería asignar recursos en tiempos de un apocalipsis zombie, que viene, que puede darse y da un pantallazo de algo que estoy trabajando todavía esto
aunque fue un escrito que se hizo en el Colegio de Economistas, estoy ampliando el concepto y siguiendo el estudio, dándole seguimiento para ver cómo se encuentra el balance. Si tenemos una asignación de recursos, digamos los recursos nacionales, tenemos un recurso, un presupuesto nacional. Entonces ahí debemos ver cómo vamos a gastar el gasto de salud, en salud, cuánto gastamos en salud, cuánto en la economía, qué déficit va a ser. Y entonces podemos tener un impacto sobre la capacidad regenerativa. Esto es, qué tanto yo mejoraré la salud para poder que lo que quede económico nos ayude a volver a salir adelante, a recuperarnos, porque se necesita la economía y se necesita la salud. Son importantes, pero no se puede enfocar, no nos podemos enfocar solamente en salud, porque de todas maneras al final podemos quedar mal. Quedamos mal porque no hay capacidad de generar valor y quedamos sin poder comprar comida y nos morimos de hambre. A nivel nacional, okay, a nivel nacional podemos tener un score como por ejemplo el número de personas salvadas por esta inversión en salud o el número de años vida salvados. Estos son años productivos. Por ejemplo, si estamos en un hospital y se decide, bueno, vamos a vacunar solamente a la población en riesgo. Entonces, se vacuna a toda la población en riesgo, pero ¿qué pasa? La población, esa población, discúlpeme el criterio, pero la gente productiva que viene afuera se puede contagiar y esa gente que son los que pueden ayudar después a la gente en riesgo no va a poder generar ingresos para hacer allá. Son preguntas, nuevamente, son cuestionamientos que debemos hacernos para tener una lógica. Esto no está en desarrollo, son preguntas que surgen de esta relación, de esta cosa que hemos vivido, esta pandemia que hemos vivido. Económicos, podemos ver lo que es cuántos empleados hemos salvado con ese gasto en salud o el número de empresas productivas salvado. Son criterios fuertes porque ¿quién decide si debemos salvar este sector o este otro sector o no? Si vamos, en vez de comprar vacuna, vamos a ayudar a este. Son preguntas que debemos hacer, que se han hecho inconscientemente muchas veces, quizás, pero sí tienen un impacto en el futuro. A nivel de persona tenemos lo mismo, vemos los factores éticos como la capacidad de recuperación de esa persona, porque si una persona ya está terminal y se le asigna recursos, ¿qué tal? ¿Qué puede ser para otra persona que tenga más capacidad de recuperación que otra? Ahí podría asignársele un peso, lo mismo que el año de vida productiva, la importancia que los conceptos que habíamos dicho anteriormente, importancia para la sociedad, o la retribución por ayudar. Ese personal que ayuda en la pandemia y se contagia, también debe tener una manera de tener esa retribución, ese apoyo del Estado. En los factores económicos también podríamos ver la generación de ingresos, que tanto genera ingresos, la estabilidad económica que da cierta medida, o la generación de empleos que puede crear eso y la contribución social de estas cosas. Eso se le puede asignar un precio y de allí tratar de crear escalas donde podamos entender o tener por lo menos una lógica, porque nadie le gustaría estar en la posición de decir a esta persona se le da una vacuna y a esta persona no se le da vacuna. Pero esa decisión va a tener que venir y va a tener que estar ligada a la parte económica y a la parte de salud. Entonces, son preguntas que yo me hacía horrible y no podía dormir porque yo decía, tanto que se necesita, pero debemos dejar que se caiga la economía y es una pregunta, son preguntas profundas que debemos estar trabajando y ver a lo que viene, ¿no? Entonces, tenemos que la política fiscal, como le decimos, tiene un impacto, va a decidir el impacto sobre la salud y hay un impacto sobre la economía. Y aquí hay que ver, en la economía hay que ver si son empresas, si son a personas, el riesgo soberano que tanto nos importa. No es para hacer frío, o sea, no es que mi corazón es frío, es que son cuestionamientos que esta sociedad, dada el COVID, está aprendiendo a vivir y va a tener que tomar estas decisiones.
¿Cuántas medicinas vamos a comprar o cuánto esto vamos a tener? ¿Cuánto inversión? ¿Cuántos cerramos? ¿Cuántos negocios cierran? O sea, estas son preguntas profundas. Y en conclusiones es que, por ejemplo, las conclusiones que tengo es que la política fiscal retorna a la escena económica. Ya es una herramienta que está aceptada y está viendo. Hay que tener cuidado porque sí sabemos que la deuda latinoamericana muchas veces se le atribuyó a este tipo de políticas fiscales, de que el gasto público se iba sin endeudamiento. Pero yo creo que ahora con las leyes de responsabilidad social empresarial fiscal ya ha ayudado. Se necesita la salud. En tiempos de pandemia hay que hacer un balance entre la economía y la salud, porque se necesita la salud para crear el valor, pero se necesita la economía para producir y distribuir ese valor. Si no puedes producir valor y no lo puedes distribuir, y es muy fuerte, porque quedas vivo pero no puedes conseguir alimento y te mueres de otras cosas. El apoyo también. Aprendimos que el apoyo debe ser directo a las personas y a las empresas, no buscar intermediarios, porque como en el 2009 se buscaron el apoyo en el sector financiero solamente. Pero ¿qué pasa? Por su naturaleza de que es adversa al riesgo, los bancos no prestaron. Entonces, eso limitó la capacidad de las personas de mantener la demanda. Lo que hemos visto es que en Estados Unidos y el mundo entero, cuando se le dio la plata directamente a las personas y a las empresas, la mayoría sobrevivió y ha podido mantener la demanda, generando demanda de productos que después fueron ayudados por la parte de comercio, e-commerce y todas estas cosas, y mantuvo la economía a flote. Y esto ayudó. Entonces, por eso es importante que los recursos sean dirigidos directamente a las personas y a las empresas. Es importante también que la voz de los países emergentes en los foros importantes como el G20 para coordinar la activación de la política fiscal. Recuerden que nuestros préstamos vienen de estos países grandes y hay que saber que ellos tienen que entender que hay necesidades ahora como el COVID, y esto claramente el Fondo Monetario, el Banco Mundial ahora lo han entendido y han hablado con el Banco de París, con el Acuerdo de París y otra gente, para que entiendan que esta no es una crisis de liquidez. Puede ser una crisis de liquidez, pero no de solvencia. Los países de América Latina tienen recursos para generar liquidez. Lo que pasa es que como se cerró la economía, hay un periodo de liquidez donde se contrajo el gasto, se contrajo la economía, pero podemos pagar si nos dan la oportunidad. Y esto yo creo que es importante mantenerlo vivo. Y finalmente, la última es que hay que trabajar con el Colegio de Economistas para expandir estudios sobre la asignación de estos recursos en tiempos difíciles, donde no hay mecanismos de precios o de mercado que sean directos. Podemos hablar cómo vamos a decidir a quién le damos una medicina. Si mañana viene el apocalipsis zombie, ¿a quién le da la cura? ¿A quién le da la otra cura? ¿A quién se la da? ¿Cómo tenemos que tener una lógica? Porque cuando no hay una lógica o una guía, se dan las partes de la corrupción, de la transparencia, de la viveza, de las cosas que queremos salir nosotros como país de allá. Entonces, para evitar estas cosas, hay que tener una lógica, hay que hacer estudios para poder crear una lista, unos estudios de asignación de recursos en estos tiempos. Porque, y esas son las preguntas que ahora tenemos. Yo espero seguir trabajando en esto y induzco a todas las personas, exhorto a las personas a buscar y a trabajar en este tipo de estudios, porque van a ser muy importantes en los tiempos venideros. Muchas gracias. Doctor Eddy, siempre resulta de gran importancia conocer la visión y perspectiva de la realidad socioeconómica y sobre todo en esta coyuntura por la que atravesamos como país. Yo voy a proceder a darle lectura a un par de las múltiples preguntas que nos han enviado por acá por el foro virtual, que han despertado un gran interés en nuestros participantes. La primera de ellas dice, doctor Tapiero, el hecho de ser una economía dolarizada y no tener política monetaria, ¿es esta situación una limitante para que el gobierno pueda tomar medidas efectivas en materia de política monetaria? Mira, excelente pregunta, excelente pregunta.
esa la vemos con dos filos. Veamos la primera. Como Panamá no tiene banco central, pero ¿sabe qué? Panamá tiene un canal, ¿ok? Entonces, como no tiene banco central, el gobierno, la inflación en Panamá viene por tres, la inflación en el mundo puede generarse por tres, por el exceso de imprimir dólares, por la importación de los precios altos o, perdón, el sobrecalentamiento de la economía. Panamá solamente tiene dos formas de obtener la inflación, importándola o sobrecalentando la economía. Nosotros hemos mantenido, ¿por qué? Porque no podemos imprimir dólares. Eso limita la capacidad del gobierno de endeudarse. La única forma de hacer tiene que salir afuera para poder endeudarse, pedir prestado y regresar. ¿Qué mantiene este dólar y qué hace el canal? Los aportes del canal, el excedente del canal, lo que hace es que apoya la oferta monetaria del país. Eso le da una infusión de dólares que mantiene una estabilidad de precios, ya que el gobierno no puede imprimir dólares. Entonces, todo el dólar de estar en Panamá está respaldado por un ente productivo, por una capacidad productiva. Y eso limita la inflación. Sin limitar, el gobierno, entonces, con esa capacidad que tiene de estabilidad de precio, tiene mejor capacidad de irse afuera a pedir prestado. ¿Ok? Y esto trae una estabilidad y responde en capacidad de hacer la política monetaria. Pero es una belleza lo que tenemos, es algo muy bonito y especial, que hay que entenderlo, que eso limita la capacidad del endeudamiento del gobierno por impresión, pero hemos mantenido. Solamente en los 70 hubo un periodo donde tuvimos la inflación más grande de Estados Unidos y creo que en el 2013-14, cuando nuestra economía se sobrecalentó. Ahora estamos sintiendo la presión importada por el aumento de los fletes que ha sido, y eso ha aumentado los precios de los bienes. Esta presión inflacionaria es debido a que la estamos importando, no en realidad porque no es que la economía se está sobrecalentando. Gracias. Espero haber respondido la pregunta. Gracias a usted, doctor Lapiero. Dice por acá, ¿cuál es su opinión del proyecto de ley que se está gestando en la Asamblea para ponerle un límite máximo a las tasas de interés en el sistema financiero de Panamá? Bueno, ahí sí, eso por un lado me preocupa mucho, me preocupa porque yo soy un fiel creyente, aunque la idea pueda sonar buena, es lo mismo que decía, viene la pandemia, es bueno poner toda la plata en la salud y olvidarnos de la economía. Si pensamos pragmáticamente, esta es una herramienta de mercado. Sí hay estructuras oligopólicas donde hay control de eso, pero el mercado nos resulta ventajoso. Al tú cada vez que pones un control de precios a un sector financiero como ese, vas a limitarlo y lo que vas a hacer es, tiene la posibilidad de destruir una de las ventajas competitivas del país, que es el centro financiero que tenemos y que estamos desarrollando. Entonces, para mí, la opinión es busquemos otros mecanismos que podamos para influenciar esas fallas de mercado que vemos, que son que las tasas no se mueven en el mismo nivel que cuando se baja en el mundo, porque tenemos otra prima de riesgo, pero no aumentamos controles. En la medida en que cada vez que nos metemos a poner controles en esta industria, hay ineficiencias que generan condiciones negativas para el resto de la sociedad. Doctor, en el foro virtual pregunta, Ana Gómez, una de nuestras participantes, dice, en escenarios de cambio climático, incremento del nivel del mar y otros indicadores de cambio, ¿cuáles serían las estrategias de adaptación de estas políticas fiscales? Ok, muy buena la pregunta, ok. El sistema de adaptación sería estar viendo nuevamente
por eso es necesario desarrollar este tipo de preguntas que yo tengo, que he estado desarrollando, entendiendo cómo prioridades, en ese momento era salud, pero ahora vemos cambio climático, la parte humana, cómo balanceamos esos recursos entre la parte humana y la parte económica. La estrategia, desarrollando prioridades, viendo cómo el gasto que vamos a hacer para migrar hacia adentro o migrar las personas de Cunayala que se van a estar afectadas o las que están en Bocas o en otros lados. Pero deben haber criterios lógicos y no ser expuestas a una política populista o a un gobierno que va a decir yo los voy a sacar y le pagan las cosas, entonces ya influye la política. Tenemos que ser lógicos, pragmáticos como economistas y tener guías educadas de esto. Por eso es que los exhorto a seguir haciendo estas preguntas y este tipo de estudios, porque esto es lo que viene. Estas preguntas, estas son las cosas que van a venir en el futuro. Gracias, don Eddie. Ya para la parte del cierre, en relación a lo que usted ha presentado y ha expuesto para esta noche, ¿qué lecciones considera usted que Panamá ha aprendido o debió aprender para prepararnos para un próximo evento delicado? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que hay que haber, porque recuerden que esto fue un evento único en el mundo, que no se había visto, o sea, ha pasado otras veces, pero no ahora mismo. Pasó en 1914, pero aprender a lidiar con estos eventos, cisnes negros que no se esperaban, a ver Panamá comenzó a entender y trabajó rápidamente, aunque cuestionó muchas cosas, demoró en cerrar el aeropuerto o alguna, pueden tener muchas quejas, muchas faltas, pero yo creo que hemos aprendido a hacer ese balance, a la necesidad de balancear, ayudar a las exportaciones, ayudar al sector exportador. Mira, una de las cosas importantes, a que muchas de las medidas, cuando llegó y hubo los cierres, nos enfocamos en ayudar a los exportadores en los puertos, pero se nos olvidó que esos puertos, esa mercancía venía con los transportistas y también venían con los agricultores. Y algo que aprendimos fue que la medida debe ver toda la cadena de suministro, desde el agricultor hasta el que los exporta. Porque como nos enfocamos acá, después en los puertos, los transportistas después decían, bueno, nadie me chequea y yo no voy a ir a exponerme. Entonces no querían. Y después los agricultores decían, yo tampoco voy a sembrar porque me voy a exponer. Entonces ahí volvimos y revisamos toda la cadena y se ayudó. En este sentido, yo creo que se están abriendo nuevas ideas para el diálogo, para entender estas situaciones y saber que se tiene que tener un balance en la parte económica y en la parte de salud. No estoy diciendo que sea malo o quiero decir que debemos salvar todas las vidas. Sí, pero es verdad, pero también necesitas la parte económica, y para hacer esas decisiones necesitas una lógica, una guía a tomar esas decisiones.